Comenzamos ya. Buenos días a todas y bienvenidas a esta séptima ya cápsula formativa enmarcada dentro del Consejo Provincial de Igualdad y que, como siempre, tiene el objetivo y la intención de que las entidades enmarcadas en el Consejo y representadas en el Consejo pues realicemos un intercambio de vivencias, de experiencias, de conocimientos y todo ello pues con el objetivo de poder alcanzar ese último fin que parece que se resiste y que es la igualdad. Como estamos próximas ya a la fecha del Día Internacional del Orgullo de las Personas LGTBI, hemos querido en esta ocasión contar con la presencia de la Asociación Sego Entiende, que lleva ya 15 años, y felicidades por ello. Gemma, bienvenida. 15 años trabajando y reivindicando por esa visibilización y por esos derechos que son reales, pero no efectivos siempre para las personas LGTBI. Y por ello hemos querido que hoy comparta con nosotros sus experiencias, hagan visible y podamos dedicar este espacio de tiempo a profundizar en qué queda por conquistar y lo que sí que se ha hecho ya en cuanto a los derechos de las personas LGTBI en general y de Segovia en particular. Y bueno, también, antes de dar paso ya a lo verdaderamente importante, que es lo que van a explicarnos Gemma y Virginia, que como siempre, gracias, aquí pendiente de todo y coordinando todo en el Consejo Provincial de Igualdad, jefa de la unidad. Sí que me gustaría recordar que mañana tendremos aquí en Diputación el acto central dentro de todos estos actos de la campaña que hemos preparado en estos días y que contaremos con la presencia de la poeta María García Zambrano, muy representativa del colectivo y que sin duda a través de la palabra, de la educación, que es la herramienta más valiosa, pues nos hará también cómplices y nos hará llegar ese sentimiento y ese objetivo común que tenemos de visibilización y de acompañamiento y también de apoyo a las personas LGTBI, como no puede ser de otra forma, porque los derechos son de todas las personas por igual y es una cuestión de derechos humanos. Y sin más, os doy la palabra, tenéis vuestro tiempo. Adelante, bienvenidas. Muchísimas gracias, Azucena, y muchísimas gracias por acompañarnos esta última cápsula para ti del Consejo Provincial de Igualdad. Te vamos a echar muchísimo de menos. Pues no sabéis yo. Bueno, creo que ya saben todas ustedes, las que nos estáis viendo desde el otro lado de la pantalla, que en materia LGTB, de los derechos de las personas LGTBI, se ha avanzado mucho tanto a nivel social como a nivel legislativo, tanto desde el ámbito internacional como también en el ámbito europeo. No menos cierto es también que últimamente se está escuchando muchos discursos que ponen en cuestión todos estos avances y todos estos derechos, y creo que hoy más que nunca es súper importante hacer esta cápsula y además en este marco también, como decía Azucena, que nos da el Día Internacional del Orgullo LGTBI, porque es cierto que, bueno, siempre no nos cansamos de decir que los derechos sociales no están garantizados nunca y por lo tanto hay que atesorarlos, hay que defenderlos y que además esto nos permita seguir en nuestro objetivo, que es avanzar en igualdad. Además, también estamos en un momento importante porque también esas muestras de LGTBI-fobia las hemos podido ver recientemente aquí en nuestra provincia de Segovia, cosa que no es muy habitual o por lo menos muy manifiesta, ¿vale? Ahora nos contarás tú un poquito cuál es la situación, pero sí que hemos tenido hace unos meses noticia de unos lamentables hechos que han ocurrido y que, en el cual se han investigado a 7 personas y detenido a 4, de los cuales es importante decir que además son jóvenes, son personas muy jóvenes, de corta edad. Por lo tanto, esto también me parece que es importante poner el acento en la importancia de la educación en igualdad y en respeto a la diversidad desde la más tierna infancia, ¿vale?
Entonces, bueno, dicho esto, sí que a mí me gustaría explicar o decir o puntualizar que el feminismo es interseccional, por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta todas las barreras de discriminación que afectan a las mujeres y a las personas, por supuesto, a todas las personas, porque el no reconocimiento de la diversidad también compromete la igualdad, ¿vale? Entonces, bueno, como bien ha dicho Azucena, ¿quién mejor que nos pueda contar un poco cuál es la situación de las personas LGTBI en Segovia, que es Segoentiende, ¿no? Que es la asociación de Segovia y su provincia, encargada desde hace muchos años, como decía Azucena antes, 15, ¿vale? Desde el 2008, en defender y en visibilizar la situación de las personas LGTB y defender sus derechos y conseguir esos avances sociales, ¿no? para todas las personas. Entonces sí que me gustaría decir un poquito, aunque luego tú lo cuentes también un poquito de forma enumerativa, en qué consiste vuestra actividad, ¿no? Que es organizar campañas, por ejemplo, de información. Sabemos que sois súper activistas en todo tipo de campañas sociales, pero evidentemente más en lo que tiene que ver con la fecha de mañana. Por supuesto. ¿Vale? También elaboran materiales de educación en torno al tema, también organizan, imparten o aportan asesoramiento, ¿no? Como por ejemplo nosotros, alguna vez aquí en Diputación, para impartir alguna sesión temática, nos habéis brindado apoyo tanto en materiales como en asesoramiento para saber cómo podemos enfocar esos contenidos de la forma más pedagógica posible. También organizáis seminarios y jornadas y ofrecéis apoyo e información sobre los delitos de odio aquí en la provincia de Segovia. Y como decía antes también, poseéis una biblioteca, ¿no? Sí. Y biblioteca con diferente material que imagino que también funciona como préstamo, ¿no? Para las personas que lo puedan utilizar. Vale, pues eso en cuanto a Segoentiende. Y Azucena ya la había presentado, que es Gema, que ya la conocéis todas las personas aquí en Segovia. Y Gema es licenciada en Ciencias Físicas y máster en Materiales Avanzados, que a ver si lo digo bien, y Nanotecnología por la Universidad Autónoma de Madrid. Bien dicho. Bien dicho, ¿no? Sí, sí. Me lo has escrito muy bien. Dedicada a la docencia desde hace muchísimos años, llegó a Segovia, a nuestra provincia, en el año 2005, y es interesante recalcar o remarcar que fuiste la primera persona que se casó con su pareja, con Ana, que está aquí, no la podéis ver, pero está aquí con nosotras. Se casó con Ana en la provincia de Segovia y quizá también en Castilla y León, ¿no? Posiblemente, por los archivos que hemos ido viendo, no hemos encontrado a parejas de mujeres anteriores a nosotras, pero bueno, a lo mejor de repente las descubrimos, pero vamos, que estaríamos entre las primerísimas. De las primeras, muy bien. Y bueno, vinculada desde el 2008 a la asociación, a Segoentiende, y has pasado por distintos puestos dentro de la asociación. Y bueno, informaros que con motivo del 15 aniversario de la asociación de Segoentiende, pues Gema ha escrito un libro que es un repaso un poco. Sí que se ve, ¿no? Sí. Es un repaso de la trayectoria, ¿no? de la asociación aquí en Segovia. Sí, la verdad es que aquí está todo condensado y con fotografías. Con fotografías, que salimos, ¿eh? Ya nos hemos buscado. Nos hemos buscado y salimos. Muy bien, bueno, pues si hechas ya las presentaciones, si te parece empezamos con esta cápsula, ¿vale? Perfectamente. Y a mí sí me gustaría lanzar la primera pregunta que va a ir guiando toda esta charla, toda esta cápsula formativa, porque el día 28 ya sabemos que es mañana, que es el Día del Orgullo LGTBI, ¿vale? Y es un motivo para visibilizar la situación de las personas LGTBI y poner en valor ese trabajo que aún queda por hacer para conseguir todos los derechos, ¿no? del colectivo. Y además, hace poquito, recientemente, el 17 de mayo, fue el Día Internacional contra la LGTBI-fobia.
Entonces, a mí sí me gustaría saber si nos podías explicar un poquito qué características tiene este tipo de discriminación en concreto, qué características se muestran, ¿no?, en la discriminación a las personas con diversidad afectivo-sexual. Pues normalmente... ¿Necesitas que comparta la pantalla? Empieza a poner la pantalla, que así nos Voy a ver si podemos compartir bien, ¿eh? No, aquí no es. Espera, compartir pantalla. Yo creo que ya se puede ver. Sí. Vale. Dale a la tercera. Ahí. Bueno, pues como estaréis viendo en la pantalla, realmente una de las cosas que sucede es que este maltrato no es un maltrato que se pueda ver ni esa discriminación típica de golpes, típica de agresiones físicas. Normalmente todo esto siempre empieza con insultos, es mucho más sutil, es todo a base de momentos en los que te van denigrando, en lo que te van diciendo, tú de esto no sabes nada. Es como si hubiera una especie de escala de moral en donde lo mejor es ser una persona heterosexual y a partir de ahí empiezas a bajar en la escala. Claro, como todo esto, si tú a esto le añades a lo mejor que en un momento determinado pues tengas una ceguera o que seas, no tengas movilidad, o sea, tu movilidad sea reducida, pues venga, vas bajando en la escala social. Esa es la intención. Exacto, es lo que pasa. O por ejemplo eres inmigrante, o sea, a veces se suman unas cosas sobre otras. O vives en el medio rural. Pues también no vamos a negarlo, porque en fin, el medio rural a veces puede llegar a ser muy duro y muy complicado, sobre todo por las mentalidades que todavía siguen existiendo. Porque en el mundo rural, en muchos sitios todavía queda mucho la idea aquella del qué dirán. El no hables, no digas, no te signifiques, no levantes ampollas. ¿Qué va a decir tu madre? ¿Qué va a decir tu prima? ¿Qué va a decir la abuela? Y a veces la abuela es la que lo sabe desde el principio y ya sabe para apoyarte. Pero claro, el resto de la familia agobia, ¿no? Y luego muchas veces parece ser que ahora cuando hacemos una cierta visibilidad, ahora en estos días, ya sea por ahora por el 28 de junio, ya ha sido antes el 17 de mayo, o porque ha habido de repente alguna acción que iba en contra de las personas LGTB, de repente salen esas voces que dicen, bueno, pero si ya te puedes casar, pero si podéis adoptar, pero si, ¿qué más queréis? No, perdona, ponte otras gafas porque es todo según el color del cristal con el que lo miras, ¿no? Y todavía hay muchas zonas en donde quedan insultos. Las personas adolescentes muchas veces no pueden vivir esos romances que a todos nos hubiera gustado ver. No digo los de las películas, ¿no? Pero sí que te hubiera gustado darte tus primeros besitos, a lo mejor haber tenido, que duran efímeros, que son adolescentes, que duran 2, 3 semanas, no duran más, pero ese momento que te hubiera gustado vivir, bueno, pues las personas LGTB normalmente no podemos vivirlo. O si lo hacemos, lo vivimos con bastante miedo. Con el que no te pillen, que no te encuentren, el que dirán. Todas estas cosas, no puedes ir muchas veces de la mano en la calle, todas estas cosas duelen. Perdona que te interrumpa, has dicho una cosa muy importante que nosotros desde el Consejo incidimos muchas veces, que es en el espejismo de igualdad, ¿no? Que es lo que has dicho tú hace un poquito. Parece que como ya hay una ley que pone por escrito que tenemos una serie de derechos, ya parece que están reconocidos y ya parece que es que decías, ¿no? ¿Qué más queréis? Pero eso a veces produce un cierto desequilibrio entre lo que puede aparecer en la legalidad y lo que puede aparecer en la sociedad. A veces la sociedad está más avanzada que el tema legal y otras veces es al revés. El tema legal va por delante de lo que a lo mejor determinados sectores de la sociedad son capaces de admitir. ¿Vale? Entonces muchas veces es eso. Y hay un sector que es muy complicado, que es el sector de la educación. En la educación, cuando tú les hablas o les propones ideas de charlas de diversidad afectivo-sexual, no sé qué extrañas ideas hay en sus cabezas, pero a nosotros en ningún momento vamos con la idea de, no es anatomía, no es ciencias naturales, es hablar y comentar que hay personas que aman a otras personas, que hay más familias de las que sería simplemente mamá y papá, y son toda esa serie de situaciones que simplemente es empezar por abajo, por cositas básicas, por cositas de decirle, a ver, que puedes tener una mamá y un papá, puedes tener también una sola mamá. ¿Cuántas familias hay que son solamente de una madre soltera? Exacto. O puedes tener 2 mamás, o puedes tener 2 papás, pero es que también hablamos a veces de la realidad de cuando son niños en acogida.
o cuando son los abuelos los que se hacen cargo de sus niños porque los padres se pasan demasiado tiempo fuera por cuestiones de trabajo y al final son los abuelos los que se encargan de ellos. Entonces, hablamos un poco más de todas esas a nivel, digamos, infantil y de primaria, puedes empezar a hablar a partir de ahí y no pasa nada. Y cuando empieza ya el tema más adelante de la adolescencia, pues claro, trabajas de otras maneras. Precisamente el lema de este año es... Exacto, abrazando la diversidad familiar. Abrazando la diversidad familiar, ¿no? Porque es cierto que parece que no, pero estas diversidades de familias, si no se les da su importancia y su presencia, pues los niños y las niñas que no encajan en esos cánones familiares también se sienten de alguna manera discriminados. ¿Cuántas veces ha pasado que a lo mejor madre segoviana, padre ecuatoriano? Y de repente a la niña la dicen, tú no eres de aquí. ¿Pero por qué? O sea, si yo estoy aquí, vivo aquí, me muevo aquí y he aprendido todo aquí, ¿qué problema hay? Bueno, pues esas cosas tan extrañas que también surgen. No, es que tú no eres entonces segoviana auténtica. Bueno, pues entonces me parece a mí que segovianos auténticos, ¿qué tenemos que hacer? Como la película aquella de los 8 apellidos vascos, ¿no? Me parece a mí que casi nadie cumpliríamos nada de eso, ¿no? Fenomenal. ¿Alguna cosita más? De todas maneras, en tu diapositiva yo creo que lo has reflejado súper bien en lo que yo decía del espejo de igualdad, que lo que pone el énfasis es en eso, en que nos falta mucho todavía para conseguir la igualdad real. Por supuesto, hay momentos en los que tú vas a veces a un bar, al bar del pueblo, estás allí y demás, y tienes que escuchar comentarios del estilo de bueno, pero vosotras, por ejemplo, ¿cómo os soléis montar en la cama? Y te entran ganas de decir, te pregunto yo a ti si lo haces en la cama, en el sofá o en mitad de la cocina. Pues mira, esas situaciones a una pareja heterosexual no se la van a preguntar, pero a una pareja de 2 hombres o 2 mujeres sí se lo suelen preguntar. Te quedas con cara de, a ver, que estamos ya en 2023, por favor, un poco más avanzados, pues esas cosas. Y luego quedan muchas ideas de quién hace de mujer, quién hace de hombre en una pareja, ¿no? Y es como, y sobre todo en el caso de los varones, es como quién es el activo y quién es el pasivo. ¿Y a ti qué más te da quién es el activo y quién es el pasivo? O sea, en una pareja no todo se basa en unas supuestas relaciones genitales. Hay muchas más cosas que compartir. Hay que compartir, pues, desde quién hace la comida, quién va a la compra, que si tienes niños, pues quién los lleva al colegio, quién se hace cargo de todo eso. Claro, quizá un poco, y vinculándolo con la diapositiva que has puesto aquí, eso que estás diciendo está todavía muy vinculado a que tenemos súper integrado los géneros, el género masculino y femenino, y en otros tipos de parejas intentamos siempre buscarlo, ¿no? Y por eso esa pregunta quizá de quién es el activo, quién es el pasivo. Claro. Estamos preguntando ahí. En realidad lo que estás preguntando es ¿qué rol haces tú Eso es. y qué rol hace la otra persona? Pero en realidad yo me lo pregunto de esta manera y digo, a ver, es que el feminismo de alguna manera ayudó a romper muchos estereotipos. O sea, ¿por qué íbamos las mujeres a no poder ser astronautas? ¿Quién decía que no podíamos ser astronautas o que no podíamos estudiar carreras de ciencias? Y al revés, ¿por qué no pueden ser los hombres capaces de a lo mejor de ser enfermeros, de hacer esas tareas aparentemente más de cuidadores? Bueno, pues todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como esa es la idea que tenemos en la cabeza, lo tratamos de trasladar efectivamente a todas las demás partes de la sociedad. Es una construcción cultural que complicada, claro, complicada. Entonces, cuando vas rompiendo esos moldes, esas situaciones, bueno, pues te vas dando cuenta que la mayor parte de las parejas haces cosas mixtas. A ver, a mí, por ejemplo, me gusta la cocina, pero también me dedico a reparar las cosas con, vamos, la que lleva la caja... No. La que lleva la caja de herramientas soy yo. Pero, por ejemplo, si hay que hacer las revisiones de los automóviles, eso es en Carriana. Yo me desentiendo ahí perfectamente. O sea, entonces, ¿qué diríamos? Que la que se encarga porque hacer la cocina sería yo la parte femenina y Ana la masculina por hacer los coches, pero entonces cuando yo me dedico a las herramientas, yo soy la masculina y porque Ana se dedica a limpiar la casa, entonces ella es la femenina. Quizá, Gemma, antes has dicho tú que todavía en el ámbito educativo queda mucho por hacer, porque, bueno, también... Y estoy segura que cuando trabajáis los temas de igualdad de hombre y mujer, ¿y cuántas veces os habréis encontrado que todavía quedan restos del estilo de no, las niñas con muñecas, los niños con balones, y de repente cuando a una niña le da por jugar con un balón, que no tiene nada del otro mundo, es un balón que sirve para socializar con la gente y demás, ya hay alguien por detrás que dice, no, tú al fútbol no. O
Mira, ahí están grandes deportistas que están consiguiendo logros impresionantes, casi mejor, han conseguido casi más logros en el equipo femenino que en el masculino de fútbol. Bueno, pues ahí están, pues esas ideas tontas. O que un niño no puede jugar con muñecas, ¿no? Ni es que son. Muchas veces nosotros lo que hemos observado es que es verdad que tenemos bastante integrada la teoría, ¿no? Que podemos en los distintos ámbitos educativos explicar muy bien lo que es el sistema sexo-género, lo que son los roles, lo que son los estereotipos, y lo explicas en una clase magistral con tus niños o con tus adultos, quien sea, pero luego de alguna manera estás transmitiendo con tu comportamiento todos esos sesgos de género que al final los menores, al final, ¿con qué es lo que se quedan? Pues con el ejemplo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí, apuntando un poco como retos, que ya he empezado yo, en el ámbito educativo, antes de ser educadoras, educadores, ni profesionales, somos personas, ¿no? Y yo creo que todos esos sesgos de género que tenemos tan integrados tenemos que visibilizarlos, ¿no? Para no incurrir precisamente en contradicciones que invaliden el mensaje que estamos tratando de dar. Que incluso aquí, que estamos más o menos preparadas en estos temas, el otro, bueno, hace unos cuantos años, allí en el pueblo, uno de los niños pequeños iba con el carrito de las muñecas. Y a mí, según un momento que dije, uy, ¿qué ha pasado aquí? O sea, me chocó, porque como no es lo más habitual, y dije, ay, pues mira qué bien, oye, que está con el carrito de muñecas y no pasa nada. Pero o sea, hubo un momento de estos que a mí misma me llamó la atención. O cuando todavía hay algún comentario de porque algún niño se quiere poner pulseras y cosas de estas, y tú déjale que se lo ponga, ya se las quitará. Sí, pues sí, todavía quedan esas cosillas. Perdón, que es que he tenido que incluir a otra persona y por eso me he tenido que salir de compartir pantalla. Compartir. Perfecto, yo creo que sí, ya está más que hablada. En ese sentido yo creo que ha quedado bastante claro. Entonces nos puedes, ya nos lo has dicho un poco por encima, ¿no? Pero yo creo que, como bien dices en tu PowerPoint, la LGTBI-fobia presenta características propias de discriminación, ¿no? Que son las que estamos viendo aquí. Muchas veces, a ver, hay personas a las que se les dice que son amanerados, lo que se llama en el argot tener pluma, ¿no? Y entonces eso parece que porque ya tienes una pluma, ya tienes que ser o gay o lesbiana. Bueno, pues muchas veces hemos conocido a mujeres que tienen comportamientos aparentemente masculinos y vamos, que nunca han tenido problemas para ligar con hombres y disfrutar de una sexualidad abierta. Igualmente ha habido chicos que a lo mejor eran más blanditos, más suaves, más sensibles, y esto no significa que tengas que tener atracción por hombres, ¿no? Bueno, pues esas son ideas también que están ahí metidas, pero luego una vez que a lo mejor son personas que no tienen esas plumas, ¿vale? Esa invisibilización es total. Entonces, se da, por supuesto, que eres una persona heterosexual, con lo cual, cuando tienes que presentar y decir, porque a mí me ha pasado, no, estoy casada, ah, ¿tu marido? No, mi esposa. De repente se les abren los ojos, así como en los dibujos animados, de los dibujos japoneses, ¡poing! Y se hace un silencio que se escucha pasar el viento. Sí, o sea, todavía quedan ideas de, espera, que lo asimilo. ¿Por qué? Porque no entra todavía en las mentes que existan personas lesbianas, gays o bisexuales. Cuando alguien sufre esta situación, esta invisibilización y alguien da un paso adelante, como todavía quedan muchos restos de, ay, no quiero saber nada, eso es privado, eso es en vuestra casa, eso está... Claro, no me acerco a ti, no sea que a mí también me digan que soy lesbiana, que soy gay, y yo no quiero que me pongan esa etiqueta. Hola, quiero hablar con alguien, necesito apoyo, necesito tal. ¿A quién vas a hablar? Si por una parte te encuentras que a veces ni tu familia lo termina de entender, el entorno educativo tampoco parece que quiere echar una mano, todavía hay profesores a los que les cuesta. Sí, es como, bueno, estas son cosas de niños, y si hay insultos, y si hay... cállate! El maricón, que no sé cuánto, Javi le gusta por allí. Pues todas esas cosas, y terminas diciendo, a ver, esto hay que irlo atajando, que no son cosas de niños. Y luego pasa lo que ha pasado aquí en Segovia. Pasa lo que ha pasado aquí en Segovia y en otros sitios. En otros sitios, porque además es que en un
poco tiempo hemos conocido acontecimientos muy desgraciados, gente joven, niñas, niños, adolescentes que bueno, pues han pasado por episodios de bullying o de acoso escolar muy graves por su condición de gay, lesbiana o por la identidad. Claro, ¿no? porque a ver, si tú eres una persona inmigrante, o tú tienes una familia inmigrante y tienes una red de apoyo, te puedes, nunca mejor dicho, apoyar en ello. Pero cuando tienes una persona LGTB, que en muchas ocasiones lo vas descubriendo poco a poco, pero los referentes a lo mejor que los encuentras en televisión, vale, están bien, están ahí, pero tú también necesitas ver un referente cercano a ti, o por lo menos sentir que tienes un apoyo próximo. Si no lo encuentras, ¿qué haces? Hola, soy la única lesbiana de mi instituto. ¿Hay alguien más ahí? O sea, eso es complicado. O si los mensajes encima que recibes son los de tú no sirves para nada, tú te vas a quedar sola en la vida, ¿a ti quién te va a querer? Pues estás claro que hunde. Y eso es un gota a gota continuo. Entonces, yo muchas veces digo que a los que también hay que trabajar es a las madres y a los padres, a las AMPAs. Hay que ir a las AMPAs y hay que trabajarlas ahí. Porque no se piensen cosas extrañas, sino que si todos queremos eso, a lo mejor formar una pareja, tener amor, más adelante una familia, ¿quién sabe? Bueno, pues esas cosas, que no estamos únicamente centrándonos en la genitalidad, como algunos piensan. Y desde Seguentiende, ¿cuál ha sido la trayectoria en estos 15 años de activismo en la defensa de los derechos de las personas LGTBI? Pues tratando Porque siempre de avanzar, que en 15 años... Pero que tenga 15 años da para mucho. Da para mucho, da para mucho. Da para mucho, y una de las cuestiones es, bueno, pues hacer nuestros pequeños folletos informativos, tanto de tema de cómo decírselo a tus padres, pero igualmente, mamá, papá, tu hijo es gay, asúmelo. O sea, darles también pautas, saber que es un tiempo, ¿vale? Pero esto puede ser un tiempo como máximo de hasta 2 años. Más allá de 2 años, si la cosa ya no ha cuajado bien en la familia, es muy difícil que la cosa termine funcionando, ¿vale? Entonces ya a partir de ahí es como, bueno, entonces ya nuestra ayuda ya como asociación no da más de sí, te ayudamos y te proponemos psicólogos especializados. Pero os consultan los padres muy pocas veces. Nos consultan muy pocas veces, y es más, en ocasiones te consultan, mantienes un par de emails, a lo mejor un par de entrevistas por teléfono, y luego desaparecen. Da la sensación de que esto es algo así como, bueno, esto es un tema familiar del núcleo cerrado, a mí no me cuentes más misterios. No, no es el núcleo cerrado. Luego está la prima, están los sobrinos, están los abuelos, hay vecinos, o sea, esto no es solamente de tu ámbito, esto luego, por ejemplo, cuando luego una persona va a un trabajo, ocurre, ya ha salido una encuesta, ¿vale? Que 4 de cada 10 personas no lo dicen en su ámbito laboral. ¿Por qué? Porque todavía se escuchan muchos comentarios, muchos insultos, muchas cosas. Entonces, todo esto a la vez pasas por ser el rarito del trabajo. Ay, pues no sé nada de su vida, no sé si se va o tiene pareja o no tiene pareja. Claro, todos los demás cuentan sus fines de semana y tú, ¿lo cuento? No lo cuento. ¿Lo cuento? No lo cuento. Si lo cuento, ¿qué gano? Si no lo cuento, ¿qué gano? O sea, eso cualquier otra persona no lo hace. Pero las personas LGTB lo tienen que valorar. Es agotador, ¿eh? Es muy agotador. Claro, hay ámbitos en donde si lo dices, te expones a despidos. Sí. Sí, sigue existiendo esa situación. Entonces dices, pues me interesa mi trabajo, a ver de qué vivo. Y claro, a cambio de eso sacrificas. Bueno, respecto a eso sí que es verdad que ha salido ahora recientemente, creo que fue en marzo, si no me falla la memoria, la ley contra la discriminación, que bueno, se supone que eso está ya absolutamente prohibido y de hecho legalmente eso se puede revertir. Pero ahora vamos a lo mismo. La legalidad y la sociedad. Legalmente tenemos un instrumento que afortunadamente te protege, pero claro, si tú notas esa sensación y alguien te ha empezado a insultar, te menosprecia, te hace polvo en el mundo del trabajo, tú te vas a encontrar luego con ánimos de ir a hacer todas las gestiones, de ir a presentar la denuncia, de ir a pasar por magistratura, etcétera, 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 para que luego haya veces que le digan, bueno, una sanción o una cosa ridícula, pero es que mientras tanto el que se ha comido todo el asunto he sido yo. Pues hay veces que te agotas en ese sentido. Pero bueno, tenerlos está ahí, está bien. Es lo mismo que ha pasado con los delitos de odio.
O sea, ha habido personas a las que se las ha acosado, a las que se las ha insultado, a las que se las ha, pues casi prácticamente agredido físicamente, pero ves las estadísticas, ¿vale? Según el Ministerio del Interior, y parece ser que en Segovia pues no hay delitos. No es exactamente así. Los ha habido. Otra cosa es que la gente vaya al final a denunciar. Otra cosa es que estamos ante el mismo problema de siempre, ¿no? La desconfianza ante los sistemas. Desconfías de que vayas a la policía o a la Guardia Civil y de verdad te tomen en serio. Desconfías que luego la justicia de verdad lo tome en serio y no lo deje en una simple historieta de faltas. De eso muchas veces tú a lo mejor no has sido visible en todo tu entorno y ante este caso de acoso pues tienes que hacer de repente la gran salida espectacular, claro. No todo el mundo está dispuesto a esas situaciones. Llega un momento que te lo planteas. Bueno, en ese sentido también es importante decir que efectivamente los dispositivos los tenemos para poder defendernos y denunciar todas estas situaciones y que afortunadamente cada vez también se va dando mayor especialización a los distintos profesionales que intervienen en estos casos. Por ejemplo, en el caso de Segovia que habíamos hablado, fue el dispositivo REDO, que es el equipo de respuesta ante los delitos de odio de la Guardia Civil de Segovia, que además en su día en una cápsula ya lo informamos, que era interesante saber de la existencia de este equipo especializado en este tipo de delitos y que es verdad que dan cierta garantía, ¿no?, de acogimiento a estas personas ante estas problemáticas tan específicas y tan sensibles. Sí, porque eso es igual que cuando una mujer que sufre violencia y tiene que acudir, hay que saber acogerla, hay que saber escucharla, hay que saber de alguna manera también acompañarla en sus procesos, ¿no? Que además son procesos de muy largo tiempo. Entonces, bueno, pues esto es igual, si tú vas a ir a un sitio donde lo primero que te van a decir es no, eso sería que llevaban 3 copas de más y te dijeron tal, pues claro, te quedas con cara de no vuelvo otra vez a decirlo, ¿sabes? Y lo vas como que, bueno, pues ya está. Y volviendo a la pregunta, porque me he liado yo también ahí no pasa nada. ¿Qué notáis evolución en cuanto a vuestro activismo, en cuanto a esas normativas, aunque ya hemos dicho que todavía están muy en el plano legal y no en el real? Bueno, pero en cuanto a en el legal ayuda. Asociación? Ayuda, mira, por ejemplo, el tema de inscribir a los bebés, ¿vale? En el registro civil. Hasta hace nada, si eras una pareja de mujeres, para poder inscribirlos, si había sido por inseminación artificial y demás, la gestante sí que lo tenía ya directamente, pero la otra tenía, si no estaban casadas, tenía que pasar por un proceso de adopción, ¿vale? Que una pareja heterosexual, pues no le hace falta pasar por ese proceso de adopción. Entonces, tenían que casarse primeramente y luego a lo mejor iniciar todo el tema de las técnicas de reproducción. E incluso aún así, si estaban casadas, tenían que presentar muchos más papeles y presentar un certificado de la clínica, y presentar el certificado de nacimiento, y presentar su certificado de matrimonio, etcétera, etcétera. Cosa, una pareja heterosexual, estuviera casada o no estuviera casada, no tenía nunca que presentarlo. Hace poco he visto en prensa precisamente que en Valladolid, o sea, aquí al lado. Sí, al finales del año pasado. Cuéntalo. Pues este caso, es decir, es una pareja de mujeres, estaba ya casada y fueron a inscribirlo y cuando fueron al registro, pues digamos, la funcionaria de turno le dijo, no, esto no puede ser, te faltan papeles. ¿Cómo que me faltan papeles? Pero si te traigo el certificado de nacimiento del hospital, te traigo el certificado de matrimonio, te traigo el certificado de la clínica. No, que me siguen faltando papeles. ¿Qué más papeles necesitas? Entonces lo que hizo fue prácticamente dilatándolo en el tiempo y al final pues fue en plan de decir, oye, hay que inscribir a esta criatura, no la podemos dejar en el limbo legal. Y entonces, bueno, pues a raíz de que se puso en conocimiento de asociaciones y se puso también en conocimiento de la prensa, entonces parece ser que de repente se recula. Pero como digo yo, ¿cuántas no habrá pasado de estas que por no tener asesoramiento o por no tener esa capacidad de moverte, se habrán quedado con los expedientes ahí a mitad del asunto? O sea que estamos hablando de que ha habido una evolución, en este caso, como decimos, desde el año 2008,
¿no? Pero que todavía colean muchas de de esas situaciones resistencias o situaciones extrañas. De todas maneras, también es importante tener en cuenta lo que viene pasando también por Italia a ese Pero no respecto. solamente Italia, mira, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿vale? El matrimonio igualitario, no está admitido en todos los países de Europa, no está admitido en otros países de América. Entonces, hay una situación que es que cuando tú te vas a casar, si tú eres extranjero, ¿vale? Tienes que pedir una serie de documentos a tu país de origen. Y luego tienes que decir, bueno, pues, ¿por qué lo solicitas? Porque te vas a casar, entonces tienes que devolver otro certificado de estos de idoneidad y demás. Bueno, pues hubo países que dicen, como te vas a casar con otra persona de tu mismo sexo, pues no te damos el certificado de idoneidad. Entonces, salió en su momento ya, allí en el 2005, ¿vale? Ya salió una circular que se dijo, si el país de origen de una de las personas te dice que no, porque no lo tienen admitido, no pasa nada, seguimos el trámite, porque si van a estar aquí, van a ser en España, etcétera, etcétera, pues se mantiene. Entonces, ha pasado y pues a nosotras nos llegó una vez el caso de una pareja de Italia, dos mujeres, una española, otra italiana, y entonces, bueno, pues vas haciendo otros trámites y efectivamente, como en Italia no está admitido, cuando nos mandas uno de los papeles, te dice que nanay. Y la funcionaria de uno de los registros de la zona de Galicia decía que entonces que no se podía celebrar el matrimonio. Entonces, tuvimos que presentarle desde la asociación el decreto en el que se explicaba la circular, mira, pues pasa esto es lo que hay que hacer, esto tal. Entonces, a raíz de presentarlo, entonces ya fue como, sí, vale. Claro, todo eso, si son registros que no están preparados o que no lo han admitido, pues te encuentras con esa situación. Sí, yo creo que también desde un punto de vista un poco frívolo, parece que se entiende que el reivindicar tu derecho a casarte con personas de distinto sexo parece que puede ser un capricho, una excentricidad, ¿no? Claro, pero, pero son una serie de... Pero lo necesitas porque son una serie de protecciones. Exactamente. O sea, yo diré siempre la parte más tonta. Venga, a la hora de hacer la declaración de la renta, bueno, pues podrías optar, pues si quieres conjunta separada y de otra manera no puedes optar, ¿no? A la hora de, si tu esposa se pone enferma y tienes que ir al hospital, te puedes pedir los días que te corresponden, de la otra manera no, o sea, dependías de la buena voluntad de la empresa. Y muchas veces, incluso estando allí en el propio hospital, a lo mejor te dicen, no, es que usted no es familiar, entonces usted no puede decidir sobre el tratamiento que le podemos dar. O sea, son toda una serie de pequeñas cosas que están ahí a la hora de las herencias. Pequeñas grandes cosas, porque yo no quiero hacer spoiler, pero mañana María García Zambrano, como ha dicho Azucena, que nos va a acompañar, pues es una poetisa deliciosa, pero además tiene detrás una historia de vida que lo que hace es ponerte encima de la mesa que efectivamente el reconocimiento de los derechos no es ninguna excentricidad ni ningún capricho, sino que si todo va bien, bueno, incluso puedes optar a decir, mira, por este trajín no me caso, pero si tienes alguna dificultad vital, como las cosas que pueden pasarnos habitualmente, eso se convierte en un verdadero quebradero de cabeza. Y de esto yo creo que mañana podremos conocer un poquito más y ver la importancia que tiene el reconocimiento de los derechos legales, ¿no? Sí, además es que es aquí, por ejemplo, el matrimonio hasta hace un par de... en 2021... no ha sido, por ejemplo, aprobado en Suiza, pero, por ejemplo, en Polonia y muchos países del este todavía no esto, y es más, hay unas campañas auténticas contra las personas LGTB, porque vamos a ser los que vamos a hundir el mundo y nos vamos a llevar por delante de la sociedad. Y a mí me recuerda en muchas ocasiones como aquellas campañas que se hacían hace 30 años o 40 atrás, de aquello de, pero ¿cómo va a ir la mujer al trabajo? Nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Y cómo van a estar los hijos criados? ¿Se nos van a ir todos los hijos? Pues yo que yo vea, no ha pasado nada, la sociedad sigue avanzando. ¡Ay, el divorcio! No, tú tienes que mantenerte ahí porque pues, no, se ha caído el mundo. Y luego me hace gracia porque algunos de los que eran los más férreos defensores, aquellos de la familia unida y cosas de estas, pues luego tienen en sus entornos gente divorciada y dices, que yo sepa, no se ha caído el mundo, ¿no? Pues esto es igual, debería de ser igual. Fenomenal. Entonces, la provincia de Segovia sí se ha notado evolución. Se nota las evolución personas en algunas cosas, algo sí, pero todavía en los pueblos pequeños la gente se sigue yendo. Se sigue yendo, o bien se siguen yendo y optan mayoritariamente por irse a Madrid. O sea, ni siquiera vengo de un pueblo de 100 habitantes, me voy a la ciudad de Segovia.
No, porque nos guste o no nos guste aquí, para bien y para mal, los vamos conociendo un poco todos. Entonces optan por irse a Madrid. ¿Por qué? Porque si han tenido que optar por irse a Madrid es porque en el entorno suyo es insufrible, es agotador tener que estar todos los días a lo mejor escuchando: bueno, hijo, ¿y cuándo me vas a dar nietos? No sé, ya en otro momento. ¿Y cuándo te vas a echar novia? Mamá, papá, que lo he explicado 33 veces, que no, que a mí me gustan los hombres. Nada, lo tuyo es una etapa. Y uno, y otro, y otra vez, pues llega un momento en que, o cuando vienen y te dicen aquello de: mira, por aquí va el maricón, venga, todos contra la pared. Todavía quedan esas ideas, y entonces dices: oye, que yo no puedo estar así todos los días, a todas horas, me voy así. E incluso todavía hay personas jóvenes, de 20 y pocos años, que aprovechando que se van a Madrid a estudiar, pues es cuando lo dicen en su casa y dicen: y a partir de ahora, pues como me paso todo este tiempo aquí. Antes, Gemma, aludías a las cifras o lo que pasa en Segovia en cuanto a los delitos de odio. Exacto. ¿Cuál es? Hace poco, ya te digo, que hemos tenido, como hemos comentado, un episodio que lo ha visibilizado. Exacto, así que cuando aparezca luego la estadística, aparecerá que en Segovia ha habido uno, ¿vale? Sí. Pero claro, en todos los años anteriores a nuestra asociación nos han llegado desde ámbitos educativos, desde el ámbito del deporte, pero claro, no se ve reflejado, porque lo que comentábamos. Me van a hacer caso lo que consta son las denuncias, ¿no? Claro. En las estadísticas consta eso, las denuncias oficiales, ¿no? Claro, estas son las denuncias oficiales. Entonces nosotros como asociación, y dentro de lo que también somos, que estamos federados en una federación estatal y en otra federación de aquí de Castilla y León, claro, manejamos otras cifras. Y sí, aquí en Segovia ha habido años en los que, por ejemplo, hasta 5 casos, pero que sigue siendo la punta del iceberg, como hemos dicho. 5 que nos ha llegado y que sabemos más o menos a ciencia cierta, pero siempre hemos tenido la duda de: ¿y alguno más habrá? Porque nadie lo ha dicho. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que todos los insultos que escuchas y todas esas cosas, todas esas humillaciones, esos desprecios, esos silencios, llega un momento en que como que se hace un ruido de fondo y los tienes ahí, pero eso no significa que a ti te sean cómodos, ¿no? Pero están ahí siempre. O en la cantidad de veces que dices: ay, no tengo que hablar con esta persona porque, o no puedo hablar de esto porque. Ya. O sea, eso te agota y eso condiciona tu día a día. Es lo que decías tú, que depende del contexto piensas, haces un análisis que no lo hacemos otras personas que tenemos una relación heteronormativa, porque decimos: esto lo puedo contar porque estoy en una zona, en un grupo de seguro, ¿no? Sí, porque muchas veces luego tienes lo que se llama el síndrome del pero. Tú lo cuentas, lo dices y te dicen: ay, pues muy bien, porque eran muy majos, pero ya estamos, el pero, a ver cuál es la esta. Pero mejor esto es un tema de puertas para adentro. Yo digo, pues si es un tema de puertas para adentro, la próxima vez que te vea cogiéndote de la mano, te diré: oye, es verdad que me produce un poquito de asquito ver a un hombre y a una mujer, ¿no? Cogidos de la mano, ¿vale? O sea, son estas situaciones, dices: ya estamos con el pero. O sí, pero que no lo cuenten a los niños. Y entonces, ¿qué creen? ¿Que nosotros no aparecemos por ciencia infusa y que de repente cuando llegamos ahí a unos 15, 16 años hacemos ¡chas! ¡Hala! Y no, esto es un tiempo, es una cosa. Como digo yo, ¿te has dado cuenta tú de que eres hetero? Te podrías a pensar y dirías: pues sí, de toda la vida. Claro, pero de toda la vida, y que además has tenido mensajes que te han reforzado y que aquello era lo mejor, lo habitual. Todas las películas estas de amores, chico encuentra chica, y tienes sus más y sus menos, y tus romances, y ¿sabes? Bueno, pues a veces también te gustaría a ti ver chico encuentra chico, tiene sus líos, sus no líos, y la cosa termina bien, porque por favor, una cosa que ya me apetece mucho es dejar de ver tanto drama, ¿vale? Reconozco que hubo películas en las que había mucho drama, en las que era necesario, pero ahí, por favor, un poco de amor, que también nos lo merecemos, ¿vale? Bueno, pero cuando tú no encuentras esos referentes, pues claro, lo vas aparcando más, no lo vas diciendo, te va costando. Claro, y ahora desde que hay las series juveniles ahora mismo sí representa cada vez más. Ya quisiera yo que en mi época hubiera habido algo, nada, lo más esto, Hospital Central. Sí. Bueno, en marzo del 2003, Gemma, se aprobó la famosa, ¿no?, ley trans, ¿no?, por la que se la conoce popularmente. Entonces, yo no sé si, sin tener que meternos muy dentro de la ley, porque yo entiendo que puede resultar un poco... Sí, lo voy a dar a la siguiente. Sí que me gustaría saber, bueno, eso, ¿por qué tenemos tantas resistencias a la ley trans?
si es verdad toda esa alarma social que hay. Bueno, pues ahí lo podéis ver. Alguien de repente decidió que las personas LGTB, que ya estábamos lo suficientemente integrados, que no tendríamos problemas, sobre todo las personas trans siguen teniendo muchos problemas a la hora de acceder a puestos de trabajo. Daban a entender que esto, pues que esto era algo que ya venía de otros sitios, que para qué era necesario. Bueno, pues sí están los datos de por qué todavía era necesario. Pero pasa la siguiente. Esta. Ha habido un montón de ideas, ¿vale? De mentiras, de bulos, ¿no? de medias verdades, ¿vale? Como que vamos a hacer las operaciones de cambio de sexo. No, a ver, perdón. La ley estatal es una ley solamente de ámbito administrativo. Todo lo que tenga que ver con el tema médico, psicológico, quirúrgico, es competencia de las comunidades autónomas. La ley actual del 2023 no dice nada. O sea, no te dice ni te especifica. Lo que sí te dice es si tienes que ir a cambiar el nombre en el registro, el sexo en el registro, no tienes que pasar por el calvario de 2 años como mínimo de hormonación. ¿Vale? No, es que os vais a dedicar ahora a confundir más a la gente y la gente se va a arrepentir. Vale, a ver, los casos que están saliendo ahora de gente que se arrepiente es de gente que ha tenido que estar con la ley anterior. Con la ley anterior, ¿vale? En donde después de pasar 2 años, en donde supuestamente tienes un acompañamiento psicológico, ¿qué ha pasado entonces? Que no han sido capaces, a lo mejor en el tramo médico, de detectar otra serie de situaciones que estaban por debajo. Pero eso no te lo puedes achacar a la ley trans actual. Eso es de antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Supongamos que alguien dice, yo voy al registro, cambio mi nombre, cambio mi sexo. El número del DNI se mantiene. Eso sí se mantiene. Y, bueno, pues por circunstancias, yo pensaba que lo mío era cambiarme de nombre, cambiarme de tal, pero he descubierto, con la ayuda de psicólogos o a lo largo de mi vida o tal, que no. A ver, que me he equivocado. Pues puedes hacer una instancia, ¿vale? Puedes volver a pedirlo, cosa que anteriormente no podías. Ahora sí, hasta 3 veces. Claro, ya la tercera te dice, esto huele a chamusquina. O sea, ya la tercera entraría en otra serie de factores que vienen explicados en la ley, que viene todo muy bien descrito, ¿vale? Pero todo el tema de si te tengo que dar una hormona, si no te tengo que dar una hormona, si quieres pasar por el quirófano, eso es un tema médico que depende de cada comunidad autónoma y de los protocolos que establezca cada comunidad autónoma. O sea, puede pasar que el reconocimiento del derecho en la ley orgánica esté, pero luego tú vayas a aplicarla a tu comunidad autónoma, a tu sistema de salud, y te puedes encontrar con resistencias. Perfectamente, ¿no? Sí, puede pasar. Sobre todo la idea que ha habido ha sido eso. Luego, por ejemplo, lo que también hablábamos antes de cómo los niños tienen que estar protegidos pues cuando nacen y que por fin las dos mamás y los dos papás los puedan registrar, ¿no? Bueno, pues esta ley te viene a decir, vale, si las madres en ese momento no están casadas, ¿vale? También se puede ya registrar a esa criatura, ¿vale? Cosa que antes no, es lo que te decía. Bueno, pues con esta ley del 2023 se van ampliando y se van salvando aquellas lagunas que en su momento se quedaron. Bueno, pues yo animo a que se lean las 60 páginas y todas estas cosas, que de verdad que no es nada muy preocupante, que no hay cosas que son de cajón y son de sentido común. Quizá lo que más siempre ha resonado, ¿no? Es la posibilidad de cambiar de sexo. Pasa y te voy a contar cómo estaba antes. Vale, pero antes te quería hacer otra pregunta, sí, pues, que también... Te voy a comentar. Sí, yo te voy a preguntar, porque claro, otro de los bulos que más suena también lo de que los hombres se van a escapar, se van a convertir en mujeres para tal. No. Es más, es que en la ley lo pone y lo especifica. Si tú tienes un asunto pendiente de violencia de género, lo siento mucho, pero vas a ser juzgado con la ley de violencia de género. Así de claro. O sea, que nada de porque antes te llamaras Paco y ahora te llamas María, te vas a escaquear. Imposible. Es más, yo soy de la opinión de, si eres Paco, has cometido delito contra la mujer y además de violencia de género, es que tú piensas que las mujeres están a un nivel inferior. Entonces, ¿cómo se te va a ocurrir a ti convertirte ahora en mujer? ¿Qué te vas a convertir, según tus cánones mentales, en algo inferior? No. ¿Qué vas a intentar? ¿Escaquearte? No. Además, se intentó en una prueba, o sea, ya además la figura del fraude de ley está recogido en esta ley del 2023. O sea, que quien intente escaquearse para parecer que está la figura del fraude de ley y contra ello se puede trabajar, o sea, no hay ningún problema. Así que, y yo, por lo que yo sé,
todavía no ha habido datos de hombres que intenten hacer ese chanchullo. Además es que se va a notar. Sí, me estabas diciendo... Sí, pasa. Sí, paso. ¿Ves? 60 páginas, 80 artículos y varias disposiciones adicionales. Bueno, pues si lo cuentan, por ejemplo, una cosa interesante es que se prohíben las terapias de conversión o de reorientación, ¿vale? Sí que es cierto que se pueden trabajar las campañas de educación sexual y reproductiva de otra manera mucho más amplia. Por ejemplo, las personas intersexuales, ¿vale? También se van a ver protegidas porque ya no se les va a obligar desde, pero es que desde el principio, ves los genitales, a lo mejor no están muy claros y el equipo médico decide, pues, operamos. Y luego pasan situaciones muy extrañas, ¿no? La, bueno, pues se deja un poco... la intersexualidad, que perdona, que es una condición que parece que era como muy residual, pero no lo debe de ser. No tanto. lo es tanto cuando existe. Sí, lo que pasa es que se ha invisibilizado desde el momento del nacimiento. Claro, pero... se visibiliza. Entonces luego te encuentras con situaciones que llega la época a lo mejor de la adolescencia y me duele. ¿Qué ha pasado? Pues que a lo mejor... Claro, y en realidad ahí tenías organizado perfectamente todo el tema de los ovarios, de los óvulos, y claro, a ver ahora qué hacemos con esto. Bueno, pues esta situación que muchas veces, a lo mejor en 3 meses, cuando ves los genitales, a lo mejor no te parecen extraños, a lo mejor en 3 meses se acoplan directamente ya, y lo que parecía un mini pene, pues no, es simplemente un clítoris, y se abren bien los labios y tal, o sea que a veces es preferible dar un poco de margen porque ello mismo se organiza. Y ahí lo recoge también. Bueno, cuestión de poder hablar mejor de la diversidad en la educación, porque muchas veces hay mucha reticencia, sigue dándole a la tecla. ¿Vale? Pues promociones culturales, habla del deporte, de ¡ay, es que se van a ir las mujeres trans! Que van a ir... No, mire usted, cada federación, ¿vale? Y cada sistema deportivo establece una serie de parámetros y de valores, sobre todo basados en el porcentaje de testosterona o de estrógenos que necesitas, ¿vale? Y ya está. Entonces, con lo cual, otra de estas ideas de ¡ay, es que las mujeres trans van a venir y nos van a quitar a las mujeres estándar! No, mire, esto no funciona así, ¿vale? Se habla también del ciberacoso, lo que va a pasar con las familias, que por fin se recoja también, pues a lo mejor en los formularios, que no sea simplemente en los formularios mamá, papá, bueno, pues que a lo mejor aparezca el tutor, que aparezcan cosas estas, pero bueno, que son cosas también que de paso recoge también las figuras de aquellos de cuando los abuelos se tienen que hacer cargo, ¿no? O están los niños en acogida, vamos a todas estas cosas. Se habla de la acción exterior y protección, medidas que puede haber para el mundo rural, sigue dándole a la tecla. Si a alguien le interesa la polémica trans, por favor, ahí del artículo 43 al 51 y luego del 52 al 61. Son 4 páginas escasas. Así que después de que te has ido leyendo las demás, bueno, pues ahí se explica muy bien cuáles son los requisitos para optar al cambio registral, qué necesitas presentar, seas mayor de edad, menor de edad, puedes ir acompañado con tus padres, etcétera, etcétera. O sea, por favor, que todas esas polémicas que se lo lean, que yo ya me parece que es mejor que lo lean por sí mismos, más que se lo cuente yo. Vale. Y más historias que hay. Y entonces es lo que comentaba, la parte médica aquí en Castilla y León es un protocolo muy básico, existe desde el 2014, ¿vale? O sea, mucho después de que ya en el 2007 se aprobó una ley para las personas trans, y lo que te viene a decir es, bueno, pasas por atención primaria te derivan a endocrino y a la especialización de psiquiatría, psicología, te hacen una exploración, te valoran y demás, y luego a partir de ahí, pues todo el canal, y ahí está todo estupendamente. Entonces te tiras más o menos, pues, a lo mejor un par de años recibiendo un tratamiento médico. Entonces, el problema, dale. De todas maneras, esto como todo, una vez que ya empiece a rodar la ley, ¿no? Sí, si el problema es más que nada que ver, mira, por ejemplo, para las personas trans, antes del 2007, para cualquier cambio registral, ¿vale? Cualquier cambio registral se les exigía hormonación y cirugía. O sea, se les exigía la cirugía de resignación genital. Cuando ya fue el 2007, hubo un avance donde se les dijo, bueno, vale, ya no se te exige la cirugía, pero a cambio de eso tienes que estar 2 años de tratamiento hormonal, mínimo. Claro, en esos 2 años tú vas a pedir cualquier cosa, presentabas tu DNI y claro, tu foto, tu no sé qué, Manuel. Y claro, a lo mejor tenías ya pues facciones más femeninas, más tal, y tú decías, no, es que soy María, pero es que aquí pone Manuel, no. Entonces, durante esos 2 años, ¿qué hacían esas personas? Pues malvivir, el mundo laboral se les apartaba bastante más, todo el tema de los papeles pues quedaban en el limbo, ¿vale? Entonces ya con esta ley lo que te dice es,
puedes ir al registro, puedes empezar los trámites ya de cambiar el nombre y luego, si quieres, paralelamente, empezar ya con el tema hormonal. Lo que sí es cierto es que si hay una gran incomprensión, estábamos hablando que todavía la ciudadanía no consigue entender, por decirlo de alguna manera, la diferencia entre sexo-género y cómo la socialización de género influye estas desigualdades estructurales en la violencia de género, etcétera, etcétera. Estamos hablando que todavía la ciudadanía hay que estar explicando un poco esto, ¿no? Para que entienda cómo es esa construcción social que tenemos. Entonces, claro, el tema LGTB ya sí que le suena bastante más lejos y el tema trans es como que... El tema trans se les va, o con mucho las ideas que hay muy llamativas en determinados programas de televisión y muchas series, pero es que la realidad de las personas trans es muy amplia y muy diversa también. Igual de amplia y diversa que el de las personas lesbianas, gays, bisexuales, ¿no? O de cualquier mujer heterosexual que tiene un montón de vivencias. Bueno, pero a todos sabemos que está bien tener una serie de... Se ha creado una imagen, pero luego a partir de esa imagen ser consciente que es una imagen, es bastante reducida, es como los estereotipos. Tú dices, tú vas a la extranjero y dices, eres español, y el primero que te dicen, y tú, y tú, bueno, pues eso era antes, y había cosas, o a ti te dicen, no era alemán, y tú, ya, sé, das Bier, y tú, sí, pero ¿qué es todo rubio? Pues habrá de todo. Pues estas son las ideas. Están ahí, funcionan, pero hay que aprender a romperlas también. Gemma, ¿cuáles son los retos del futuro en la provincia de Segovia? Educación y educación. Sí, sigo pensando, pero además educación a nivel de infantil, primaria, secundaria, educación en las AMPAs, pero también educación a nivel médico. Porque, a profesionales, porque hay veces que todavía te encuentras situaciones muy extrañas, sobre todo para las mujeres, cuando vamos a hacer unas revisiones ginecológicas. Y bueno, pues todavía hay ideas de... A ver, las mujeres podemos tener mil y una maneras de tener relaciones sexuales. Bueno, pues todavía está la idea aquella de que solamente puede ser o con penetración o sin penetración o qué tipo de penetración. Entonces encuentras todavía con profesionales de la ginecología que te digan, a ver, es que yo de eso no lo entiendo, así que como no lo entiendo, pues no te hago la revisión. Y otras cosas también. O también a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual que se están volviendo a producir otra vez. Hay un repunte, sobre todo entre jóvenes, otra vez del VIH-Sida, que les da la idea de que eso es de los mayores, de los carcas. No, está ahí, sigue estando ahí, hay que tener precaución con ese terreno. Y sobre todo, que cuando hables de estos temas, pues hacer hincapié sobre todo en la afectividad, que no es única y exclusivamente pasar esos momentos de placer y jolgorio, pero que abarca muchas más cosas. Entonces, educación en muchos ámbitos. Así que las cápsulas informativas estupendas. Me alegro mucho y espero que sean de utilidad para el resto de las personas. Yo no sé si Gemma quieres decir algo más, es tu momento, porque claro, es vuestra semana también, donde tenéis el protagonismo. Se puede decir tanto que luego al final te quedas un poco, pero en realidad que a las personas LGTB no venimos aquí a quitar derechos a nadie, las personas LGTB en realidad lo que venimos es a pedir que se nos trate con derechos humanos y pedir que nuestras familias sean igual de válidas, igual de reconocidas que cualquier otra familia heterosexual estándar, que tendremos también derechos a equivocarnos a la hora de casarnos y de tener amores como cualquier otra persona, y que nos preocupa que cuando empecemos a ser mayores y tengamos que ir a las residencias y tengamos que ser cuidados, a estas personas mayores se las vuelva otra vez a meter en el armario y que no se nos sepa tratar ahí. Eso sí que sería otro de los retos que hay que trabajar. Porque todavía se piensa que las personas mayores LGTB no existen y han existido de toda la vida. Ahí está, claro. Bueno, pues eso es lo que te digo, que de tantas cosas se podrían decir. Pues muchísimas gracias. Yo no sé si alguna persona que está por ahí conectada quiere hacer alguna pregunta a Gemma, algún comentario o lo que sea. Pues es vuestro momento. Carmen, anímate, que siempre me consigas algo. Sí, buenos días. Sí, iba a hacer una pregunta. Bueno, que está últimamente en el aire. Bueno, primero, muchas gracias a vosotros por organizar la cápsula. Me ha gustado mucho. Gemma, me ha encantado todo como lo cuentas de bien. Se nota que lo tienes todo muy, muy integrado, muy asimilado y pues eso, que te tendría que escuchar mucha gente de cómo hablas, incluso los institutos, charlas con los chavales también estarían muy bien, por ejemplo.
Y nada, una pregunta, Gemma. El último reto que has puesto también me parece muy importante, eso que has dicho de el reto de las personas mayores, cómo nos van a tratar cuando lleguemos, has terminado ahí muy bien, cuando lleguemos a tener que ingresar también en una residencia, ¿por qué no? Ese es verdad que es un reto importante también. Y luego la pregunta era, ¿qué piensa Gemma respecto a la parte más polémica de la ley de febrero, la ley trans, sobre la autodeterminación de género en menores? A ver, normalmente lo de la autodeterminación de género en menores es algo, yo comprendo que es complejo, que es complicado y que a la gente le puede sonar muy extraño, pero lo que sí que quiero decir es que en la ley es un tema solamente registral. Y si tú hablas con las familias de menores trans, te dicen, es que las cosas no son de un día para otro. Es que tú vas viendo que hay una especie de pequeñas señales a lo largo de la vida de tu hijo, de tu hija, que te van indicando que hay algo con lo que no se encuentran a gusto. Y no es únicamente porque yo juego con balones o juego con muñecas, no, es algo mucho más profundo, es algo más interno. No es únicamente me quiero pintar las uñas o me quiero dejar el pelo largo, no, es algo más profundo. Entonces, siempre van dando pistas, van dando ideas. Entonces, lo que muchas veces hacen las familias es acompañar. Las familias que de verdad se lo quieren tomar en serio, acompañan, se informan. Es cierto que a veces dan vueltas porque no es fácil encontrar la ayuda, pero acompañan. Entonces, lo que se les dice es, ahora mismo tú puedes acompañar a tu hijo si quieres para que ya por fin en el DNI, ¿vale?, aparezca ya ese nombre con el que de verdad se sienten identificados. Y luego a partir de ahí, más adelante y con mucho apoyo, si quieres, de médicos, empiezas el tratamiento hormonal. Pero esto es un tratamiento médico. Es algo que tenéis que valorar con el médico. No dice nada la ley estatal del tema médico. El tema médico, lo vuelvo a repetir, es un tema de cada comunidad autónoma que depende de cada consejería de sanidad, ¿vale? Entonces, la duda que ha habido de lo de los 16 a los 18, de que puedan ir al registro y demás, si quieren ir con las madres y con los padres pueden ir perfectamente, que no les va a pasar nada. Lo que sí que pasaba es que había menores que sí que lo necesitaban, entonces se les da esa oportunidad, ¿vale? A ver, es igual de cosas que hay extrañas por ahí en los códigos civiles que te permite de repente también que antes de los 18 años también te puedas casar con una serie de condicionantes. Entonces, hay cosas que hay que revisar y hay que mirar, pero en ningún momento, o sea, y lo único que harías es eso. Y ahora, supongamos que este niño, ¿vale?, que sí que había insistido tanto y tanto y tanto y tanto, pero no ha entrado en fase de hormonación y decide que ya no se quiere llamar más Susana, ¿vale? Bueno, pues tiene la oportunidad de volver a echarse para atrás y de volver a hacer todo un trámite de solicitudes, pero eso antes no podías hacerlo, ¿vale? Hasta 3 veces puedes optar a este cambio. Entonces, que en ese sentido es un avance. Y todo lo anterior siempre es, todo lo que tenga que ver siempre con la autorización de las madres y de los padres, o sea, así de claro. Lo que sí que es verdad es que no podemos ser ajenos a... No, mira, ha habido un caso aquí en una zona la zona de Cuéllar, ¿vale? Y al final esta persona ha tenido que optar por irse a Valladolid, menor de edad. O sea, ahí lo ha habido. Y también tenemos otro caso de otra persona de aquí, uno de los institutos de Segovia, que también ha tenido problemas. ¿Por qué? Porque tiene problemas a la hora de que en los institutos se haga el protocolo que tiene que haber para los menores trans. Porque es otra de estas leyes que también depende de cada comunidad autónoma. Y en la comunidad de Castilla y León, pues parece que nos cuesta mucho avanzar en estos temas. A ver, cuando un niño trans te dice, a partir de ahora no me llamo Enrique, me llamo Carla, no te lo dice de un día para otro, no es una cosa que se le haya ocurrido en la cabeza, ¿vale? Lleva un tiempo, lleva un proceso. Entonces, hay un protocolo, se debería de conocer un poco más por parte de los entornos educativos, de los equipos de orientación y demás, ¿vale? Sí, yo lo que iba a decir es que lo que no podemos es vivir ajenos a esta situación por la que atraviesan las familias, que es verdad que yo no sé si son muchas o pocas, pero existen y hay que darles la... Como conocidas aquí en Segovia, yo conozco a 10 familias. Ah, pues mira, más a de las que yo pensaba. A 10 familias. Porque yo iba a decir que si ya es difícil a una persona adulta o medio adulta salir del armario,
imaginándose en un contexto más infantil. Claro, entonces Que se han encontrado distintos tratamientos. Ha habido centros escolares donde no han trabajado muy bien y no ha habido problemas, pero ha habido otros donde sí que ha habido dificultades y de tal manera que al final pues, optas por irte. Por irte. ¿Vale? Y sigue habiendo, y ha habido otros, o sea, es así, y otros optan pues, a la hora también de determinados trámites médicos y demás, pues en vez de quedarse para la unidad de integral de género, que sería en Valladolid, pues optan por Madrid. Muchas gracias, Gemma. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, como nos hemos quedado un poco así, un poco serias, a mí sí que me gustaría volver a aprovechar estos minutos para hacer publicidad del libro, ¿no? Y entonces, si alguien quiere comprarse el libro de Segoentiende, ¿dónde tiene que ir, Gemma? Que nos escriba a la asociación, segoentiende@gmail.com, y allí pues ya quedamos tranquilamente con la persona, le firmo el libro si es necesario, todo, se lo dedico todo estupendamente. Y ya, pues, de todas maneras, la presentación más oficial será el 8 de septiembre en la Casa de la Lectura de aquí de Segovia. Y bueno, os haremos llegar la invitación para que luego las podáis distribuir al resto de entidades interesadas. Por supuesto, Gemma. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta interesante cápsula y este agradable encuentro. Que nada, yo como siempre os invito a seguir proponiendo actividades, a seguir participando en las cápsulas, porque yo estoy segura de que a lo mejor alguien no conocía muy bien a Gemma y también esto sirve para facilitar el trabajo del día a día, porque yo creo que si alguien conoce algún caso en la provincia de Segovia que necesite ser pues eso, asesorada o necesite despejar dudas, pues es mucho más fácil que ahora que conocemos a Gemma. Ya me tenéis de referencia, que y más referencia, y bueno, y a Marcos también, que no ha podido estar con nosotros, pero que junto con Ana también y más gente son un gran equipo que siguen luchando por los derechos de las personas LGTBI y por el avance en igualdad. Siempre. En igualdad, que lo contrario de igualdad no es desigualdad, no es diversidad. No. Por eso es importante que lo recalquemos siempre, que la diversidad es necesaria en la igualdad, fundamental, ¿no? Por supuesto, podremos tener actitudes diversas, conocimientos diferentes, pero lo que es los derechos humanos los tenemos que tener para todos igual. Exactamente. Muy bien esa frase para acabar. Bueno, muchísimas gracias. Despedimos entonces aquí, cortamos aquí. Cualquier cosa que necesitéis nos podéis escribir, como siempre. Y nos vemos mañana. Animaros a venir porque yo creo que va a estar muy emotivo y va a estar muy interesante. Así que no os lo perdáis, ¿vale? Muchas gracias a vosotras. Venga, un saludo. Buen día. Chao. Muchas gracias, un saludo. Un saludo.